El gobierno agota todas las negociaciones para lograr el apoyo para la ley de bases en la Cámara de Diputados. En el Congreso creen que no puede arriesgarse a otra derrota y para esto el ministro del Interior, Guillermo Francos, hoy viajó a Santa Fe para lograr una reunión con los gobernadores aliados. El objetivo es reafirmar el apoyo, pero Francos les advirtió, no esperen nada porque no hay plata. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La Corte Suprema rechazó 2 planteos contra el mega DNU. Son las presentaciones que realizaron el gobierno de La Rioja y un ex titular del Colegio Público de Abogados. El máximo tribunal afirmó que no hay controversia jurídica para aplicar o no la inconstitucionalidad de la medida. Las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires decidieron reducir el uso de electricidad para bajar los costos. De esta forma, aulas, pasillos y espacios comunes quedaron a oscuras. Además, los ascensores solo funcionan para personas con movilidad reducida y muchas de las tareas que requieren de luz se dejaron de hacer. Así no se puede estudiar. Con este presupuesto no se puede estudiar. Se terminó la paz cambiaria y es el segundo día de suba consecutiva en todos los tipos de cambio. El dólar blue subió hoy 20 pesos y cerró en 1.035 pesos para la venta. También subieron los dólares financieros. Estos movimientos cambiarios se dan en el contexto de la cosecha gruesa del campo. En instantes te contamos por qué se despertó el dólar. Y hay polémica por la venta libre de medicamentos. Ya se venden de manera libre en kioscos y esto generó un debate. El nuevo derecho contemplado en el DNU del gobierno ya es utilizado en algunos comercios. Los kiosqueros aseguran que no son competencias para las farmacias porque venden pocos productos y los clientes compran en poca cantidad. Hay bronca entre los farmacéuticos. Dubái bajo agua. Una inusual tormenta se registró en la capital de los Emiratos Árabes. Cayeron en pocas horas 119 milímetros y esto representa el doble del promedio anual, lo que llueve a lo largo de todo el año. Las imágenes hablan por sí solas y había autos bajo agua, casas completamente inundadas y el aeropuerto bajo el agua. Se definieron los primeros 4 clasificados a la siguiente etapa de la Copa de la Liga Profesional y está todo muy, pero muy caldeado porque las declaraciones de Federico Girotti, quien se mostró en disconformidad porque Talleres de Córdoba quedó fuera de esta competencia, hicieron que la Asociación del Fútbol Argentino se torne muy, pero muy difícil a esta altura. El empate con Independiente hizo que el Tallarín se quede sin la próxima etapa y River clasifique. De esta forma, todo parecía estar en calma para el millonario, pero Martín de Michelis aprovechó para pelearse con un periodista. No todo está bien, pero ahora se definen los próximos 4 puestos con los partidos que se disputan en este mismo momento. El gobierno envió al Congreso de la Nación un paquete de leyes para lograr una reforma integral para combatir el crimen organizado. De hecho, son 4 proyectos de ley y desde el oficialismo se espera ahora que sean debatidos en el menor tiempo posible. Trabajando con este tema en el móvil está Martín Buratti. Buenas noches, Martín. Gracias, Silvina. Estamos en la puerta del Congreso Nacional, en una de las salidas. Vos sabés que hace no más de 5 minutos comenzaron a salir una gran cantidad de diputados y senadores. De hecho, hasta hace un instante nada más estaba aquí la senadora Gaylar, que ya se retiró, pero hemos visto a importantes referentes de varios bloques que, sin dar declaraciones en off the record, nos decían ellos y también algunas fuentes que hemos consultado por separado que este proyecto de ley los toma medio por sorpresa. Si
si bien el Ministerio de Seguridad ya había adelantado que podían presentarse este tipo de leyes, aquí en el Congreso no los estaban esperando para allá y nos espera todo un debate por delante. Todavía no hay nada acordado entre los bloques, ni siquiera para empezar el debate, ni mucho menos hablar de posibles modificaciones o de aprobación tal como se ha emitido la ley. Ese es el panorama hasta ahora en lo político, pero te voy a contar un poco de qué se tratan estos proyectos. Voy a leer un poco porque es bastante la información. 4 proyectos que se tratan más que nada de una ley antimafia, modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, también una extensión de los registros genéticos y la ampliación de la legítima defensa y del orden público. Te doy algunos puntos importantes de esto, o por lo menos los más conflictivos. La unificación de condenas, o sea, para bandas delictivas con el mismo delito, todos van a tener la misma pena, la pena mayor. O sea, en una banda narco que es condenada, tanto el que hace lavado como que es el jefe de la banda tendrían la misma condena, la condena mayor. Luego también se pondría el concepto, se sumaría el concepto de reiterancia, el de reincidencia, lo que permitirá subir las penas, los años de condenas, incluso en los casos en que haya condenas no cumplidas, si existe la reiterancia. Y 2 temas más, el de registros genéticos, que pasará a no solo ser para delitos sexuales, sino también para otros tipos de delitos. Ejemplo clave son los narcotraficantes. Y obviamente el tema que más polémica genera tal vez es el de la legítima defensa y orden público, esta normativa ampliamente debatida, sobre todo por el partido de Patricia Bullrich, ¿no? Que habla de más garantías para que una víctima, cuando una víctima se defiende ante un momento de delito, o incluso para las fuerzas de seguridad actuando ante la comisión de un delito. Todas estas cuestiones esperan ser debatidos, pero hasta ahora las definiciones aquí en el Congreso son bastante escasas. Muy bien, Martín, buenas noches y muchas gracias. El Ejecutivo también tenía previsto enviar por estas horas 2 proyectos más. Uno tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas en el combate del delito, fronteras dentro del país, situaciones excepcionales, y el otro en el que se está trabajando es el nuevo proyecto del régimen penal juvenil. ¿Qué va a pasar con los chicos que delinquen? ¿Pero por qué no se ha avanzado con estos temas? Hoy fue una tarde muy intensa de negociaciones para definir qué va a pasar con los debates de la ley de bases, el proyecto del paquete fiscal, incluida ganancias, y además el tema de la reforma laboral. Se está pensando en una mega sesión, pero antes hay diferencias, todavía hay diferencias. Por eso el viaje del ministro Francos, una reunión que tuvo con el gobernador Zamora y además los cambios que se están generando. Se coló el tema de las jubilaciones y esto genera un nuevo escenario en el que va a haber acuerdo, pero todavía hay mucho que negociar. Y además tenés que saber que hay otros temas. Hablando de Franco, justamente, ¿a dónde viajó? A la provincia de Santa Fe. El ministro del Interior participó del acto de asunción de Maximiliano Puyaro como el presidente de la región centro del país. Los gobernadores lo eligieron allí y Franco eligió este escenario para advertirles que no le pidan nada al Estado porque no hay plata. Fíjense cómo, además, en este marco de la renovación de autoridades del bloque regional que nuclea las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, Francos dio un discurso breve en el que habló de su relación con los gobernadores, en particular de cómo se lleva con Puyaro, Rogelio Frigerio y con Martín Yerllora. Pero además remarcó el compromiso del gobierno por ordenar las cuentas macroeconómicas para mantener las conversaciones con las autoridades de cada una de las provincias. Saludo a los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos. Ustedes no saben lo que es lidiar con esta gente como ministro de Interior sin plata. Lo sufro, en serio que lo sufro mucho, porque a mí me gustaría que pudiera la Nación acompañar a los reclamos de las provincias, los reclamos de los distintos sectores, pero la realidad es la realidad. También es cierto que nos encontramos con la realidad de un Estado devastado. Esta es la verdad. Es un Estado imposibilitado de cumplir las funciones más esenciales. Así que yo les auguro a estos 3 jóvenes gobernadores un enorme futuro juntos. No esperen nada del Estado por ahora.
pero por ahora no hay plata, pero ya va a haber, porque estamos estabilizando la situación económica macro y estamos convencidos que a partir del segundo semestre del año la economía con la estabilidad va a rebotar y podremos comenzar a conversar de otro tipo de cosas de las que estamos conversando actualmente. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos de la provincia de La Rioja, pero también del abogado Jorge Rizo contra el DNU 7023 para la reforma del Estado. Según los jueces del máximo tribunal, en ninguno de los dos planteos había un caso concreto, causa o controversia que corresponda al Poder Judicial de la Nación para resolver en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional. El Fondo Monetario Internacional hoy publicó las proyecciones para la economía global, la economía de todo el mundo, y ahí se destaca un dato que llama la atención. Mientras todo el mundo, las economías de otros países crecen y tienen una baja de la inflación, la Argentina cae y con una altísima inflación. Esto se llama el Economic Outlook Mundial, que empieza a generar estas proyecciones para la economía argentina, una caída de la economía en 2024 de 2,8%, con una inflación anual de 250%. Decía que es casi el único país, son solo dos países que caen en el mundo, mientras los demás están creciendo. Recién para 2025 el Fondo Monetario Internacional cree que la economía argentina rebotaría, crecería un 5% y la inflación anual bajaría a los 2 dígitos. Recién entonces el año que viene el fondo tiene una mirada positiva sobre la economía argentina. Recordemos que está viajando hoy hacia Washington el ministro de Economía Luis Toto Caputo, que va a participar mañana de la asamblea del Fondo Monetario Internacional, la asamblea de primavera, donde se reúnen todos los ministros de Economía y de Finanzas y donde hay distintas reuniones bilaterales con directivos del fondo y de otros países. En ese contexto es que el fondo da esta información, esta proyección sobre la Argentina. Al mismo tiempo el fondo destaca el programa económico de Milei, dice que la economía se está estabilizando, que está bajando la inflación, que la mirada de mediano y largo plazo es positiva, pero la de corto obviamente tiene estos desafíos: caída de la actividad económica por la recesión y una altísima inflación. Leandro, ¿será por esto tal vez que hoy hubo un movimiento distinto en los mercados, ¿no? ¿Se terminó la paz con el dólar? Se empezó a mover el dólar, es cierto, Silvina. Veníamos de muchas jornadas de estabilidad cambiaria. Ayer eso se quebró con subas de los tipos de cambio y hoy esa tendencia se consolidó. Volvió a subir el dólar, tanto de blue como de los financieros. Esto sucede en un contexto donde se está empezando a liquidar desde el campo la famosa cosecha gruesa de la soja. Empieza en abril, el fenómeno se extiende por lo menos hasta septiembre. El dólar blue hoy subió hasta 1.035 pesos, aumentó 20 pesos, una suba casi del 2%. El dólar MEP subió 1%, cerró en 1.031 pesos y el contado con liquidación estuvo más neutro, más estable, 1.075 pesos en la punta vendedora, el dólar más caro del mercado. En el mercado se están preguntando si esta tendencia alcista va a continuar o no. Se espera que cuando empiecen las liquidaciones más fuertes de la soja, esto tenga un freno, es decir, no continúen estas subas. Pero es cierto que con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y con la volatilidad que hay en Wall Street, donde se esperan que la inflación continúe en los Estados Unidos y la Reserva Federal no baje las tasas a mitad de año como se preveía, bueno, toda esa volatilidad global, ese viento de frente está afectando a la Argentina, tanto a los bonos, a las acciones, como también al dólar. Es decir, Argentina, que se creía que estaba en un contexto internacional positivo, se empieza a encontrar con distintas trabas a nivel global y eso afecta, por supuesto, al dólar. Leandro, nosotros siempre miramos qué es lo que ocurre con la economía de las familias y hoy el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, hizo un anuncio muy importante, especialmente para todas aquellas familias que envían a sus chicos a las escuelas privadas que desarrollan su actividad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la medida y cómo se puede acceder a ese beneficio? Sí, el programa se llama Ayuda a Cuota Escolar, fue anunciada, como decís vos, hoy por Jorge Macri. Es una medida que busca asistir a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas subvencionadas, es decir, escuelas de gestión pública, escuelas públicas pero de gestión privada, fundamentalmente las parroquiales. ¿Cómo fue la medida que anunció Jorge Macri? Vamos a escuchar sus palabras y te cuento un poquito el detalle. Hemos tomado la decisión
de asistir a las familias, pero también a las escuelas de gestión privada subvencionada, pagando el 50% de la cuota de cada niño, con un tope de hasta 30.000 pesos por mes, de todos los chicos que asisten al sistema de gestión privada subvencionada de la Ciudad de Buenos Aires. Y es cierto que hay un marco legal que prohíbe a que un chico pierda su año escolar por falta de pago. Pero eso no le quita la presión a una familia, porque no debe haber nada más angustiante para una familia que tener que transmitirle a un hijo que lo van a cambiar de escuela porque no se puede pagar la cuota. Y nosotros tenemos que evitar eso, y lo estamos haciendo con esta medida. En la Ciudad de Buenos Aires, nosotros al sistema educativo lo miramos como a un solo sistema. Conviven dos subsistemas, gestión pública estatal y gestión pública privada. Pero para los chicos, para las familias y para nosotros es un solo sistema. Así lo pensamos, así lo planificamos y así lo gestionamos. La medida del gobierno de la ciudad busca ayudar a familias de clase media que están muy complicadas por el impacto de la recesión, de la alta inflación y la lenta recuperación de los salarios. Por eso Jorge Macri tomó esta medida, que también busca, por otro lado, evitar que cierren escuelas. Recordemos que en 2023 cerraron al menos 6 escuelas privadas en la ciudad de Buenos Aires. La medida también busca fortalecer al sistema educativo. ¿Cómo te tenés que hacer para anotarte? Bueno, siguiendo los siguientes pasos. Por un lado, como decía el jefe de gobierno, esto cubre el 50% de la cuota por hijo, con un tope por hijo de hasta 30.000 pesos. La fecha límite para solicitar esta ayuda es el 20 de mayo. Te tenés que meter en la página web buenosaires.gov.ar/educación/ayuda a cuota escolar y completar el formulario por cada uno de tus hijos. No tenés restricciones en cuanto a cantidad de hijos y son transferencias directas del gobierno de la ciudad a las escuelas. Hay que decir que esta medida es similar a la que tomó el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, de intentar ayudar a familias que envían a sus hijos a escuelas privadas. Muchas de ellas digo que son parroquiales porque son las que tienen subvenciones y son las familias de clase media, media baja, que están más complicadas por la suba de las tarifas de servicios públicos y el impacto de la recesión en sus salarios y en sus bolsillos. ¿Estudiar a oscuras o solo con luz natural? La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires decidió reducir al máximo el uso de energía eléctrica en las aulas, pero también en los espacios comunes. Y la medida responde a la falta de presupuesto y al aumento de las tarifas. En este contexto, los centros de estudiantes han lanzado una advertencia porque sostienen que queda poco presupuesto, apenas para 2 meses, y que corre peligro la continuidad educativa en la universidad pública aquí de la ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina de la UBA convocaron a este ruidazo en defensa de la universidad. A pesar de que aseguran que la situación es difícil desde hace meses por la falta de presupuesto, todo empeoró hoy. Las luces están apagadas porque la universidad no puede pagar la factura de luz. Hoy nos despertamos a la mañana y vimos que la facultad había puesto con carteles y todo de que no iban a funcionar los ascensores, que está cortada la luz. No poder estudiar con luz se hace muy difícil. Te morís de frío en el aula con muchas personas. Ya son más de las 5 o 6 de la tarde y no se puede ver el pizarrón. O sea, es realmente brutal. Los pasillos de la facultad están oscuras. El hall está virtualmente convertido en aula porque es uno de los pocos espacios donde llega luz natural. Bibliotecas, salas de computación y laboratorios no funcionan por la falta de energía. 17 pisos tiene el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas. Los estudiantes, por la falta de luz, no tienen ascensor y tienen que subir por escalera. El ascensor está habilitado solamente para los alumnos o las personas que tengan movilidad reducida, lo tienen que solicitar, así que nosotros cursamos Fármaco 2 en el piso 17, esos 17 pisos por escalera, te podrás imaginar lo que es subir eso. Bueno, hoy fue muy chocante verlo. Yo curso a veces en el piso 15 o 13 y la verdad que subir por escaleras
y más en apagón, porque no es que solamente no hay ascensor, sino que muchos baños en los pisos están inhabilitados, la biblioteca, lo que es el comedor, bueno, está en riesgo realmente todo el correcto funcionamiento. Incluso aprender se vuelve cada día más difícil. Algunas aulas tienen pocas ventanas y a oscuras no se puede ver ni el pizarrón. Por la falta de micrófonos es complicado también escuchar al docente. Tenemos que dar, por ejemplo, clases con toda la luz apagada en los turnos diurnos para ahorrar lo más posible agua y electricidad y gas. La mayoría de los espacios que podíamos habitar, como sea el hall, como sean los pasillos, están a oscuras. No tenemos lugares de estudio, usamos el comedor que está llenísimo de gente, no hay más lugar en el comedor. Vamos enfrente a ocuparles el lugar a los chicos de económica que ya nos sacaron de ahí. Los alumnos se debaten entre la angustia, la bronca y la incertidumbre. Muchos en este contexto no saben si van a poder recibirse. Otros se debaten entre luchar o dejar de estudiar. Principalmente bronca, muchísima bronca porque están atacando a la universidad en la que nos formamos. Yo llevo 6 años formándome acá y es una formación que no termina nunca. Un montón de pibes que yo les daba clase tuvieron que dejar porque tuvieron que elegir entre estudiar o laburar. Los docentes hacen lo que pueden y se vuelve cada vez más difícil. Ni ganas de venir a cursar en esta situación, la verdad. Angustia y después bronca porque uno, entre el trabajo, el salario que no alcanza, el bondi y todo lo que tenés que hacer, el tiempo de estudio también que requiere continuar en la carrera, no tener garantizado eso, da mucha bronca. Así no se puede estudiar, con este presupuesto no se puede estudiar. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó que el presidente Javier Milei ya no puede viajar más en vuelos comerciales para preservar su seguridad, su figura. El presidente dejará de viajar en vuelos comerciales. Estas fueron las palabras del vocero de la presidencia, de Manuel Adorni, quien aseguró esta mañana que el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, determinó que Javier Milei no puede viajar en vuelos comerciales en el marco de un incremento en la seguridad presidencial. El Ministerio de Seguridad les ha elevado un informe reservado a las partes que están involucradas y después veremos la implementación, señaló el portavoz Adorni. El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad a todas las partes involucradas les ha elevado un informe reservado del porqué de esta sugerencia. Así que efectivamente el presidente dejará de usar aviones comerciales para viajar. Después veremos la implementación no de esta solicitud, pero sí de esta recomendación que hace el Ministerio de Seguridad para que el presidente, por supuesto, tenga todas las condiciones de seguridad que su investidura ameritan. El presidente Milei finalmente firmó un acuerdo por unos 2.100 millones de coronas, algo así como 300 millones de dólares, para la compra de 24 aviones de combate F-16 del ejército danés, tras participar en una videoconferencia con el ministro de Defensa, Luis Petri, quien estaba en la base aérea de Skrydstrup, esto en el sur de Dinamarca. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un agradecimiento especial de todas las fuerzas. Estimado Luis, esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos. Esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del cual vos formás parte. Muchísimas gracias y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! El consumo de carne en el primer trimestre fue el más bajo en 30 años. Esto es según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.
Por la crisis económica, la gente está cambiando sus hábitos de consumo, como por ejemplo, reduce la cantidad de carne vacuna de su menú e incluye más carne de cerdo o de pollo. Esta mañana estuvimos en una carnicería de Floresta hablando con su dueño. Y viene bajando mucho, la gente hace lo que puede, compra lo que puede y cuando puede. El asado, el vacío, el lomo, todos los cortes de precios altos nos cuesta muchísimo vender. Si no ponemos alguna promoción, algún descuento con alguna tarjeta o, por ejemplo, algunas cuotas o promociones especiales, no te las lleva nadie. Hiciste la otra vez una pregunta bastante mala. La última vez me hiciste una pregunta bastante malintencionada. Así que no te voy a contestar lo que le dije a los jugadores. Va a quedar ahí entre nosotros. Martín. Un segundo, ¿no? Malintencionado, sí. Nunca te... a veces sí hay un poquito de mala intención. No, es simplemente... A veces me querés dejar en evidencia. Yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Como en el barrio, ¿vio? Cuando uno gana, bueno, anda queriendo medir audacias. Cuando uno pierde, bueno, se esconde. Quizás eso es lo que le pasa a Martín de Michelis, que suele hacer ese tipo de cosas. Facundo Colidio no se escondió y marcó los 3 goles que dieron vuelta al partido de River Plate y le dieron la clasificación al Millonario. 57, 62 y 73 minutos para poner el 3-1 final. Puebla fue el autor del gol de Instituto a los 26 minutos de penal y de esta forma el Millonario se clasificó a la siguiente etapa de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. Tremendo lo que hizo Colidio y también el empuje del Millonario a partir de la segunda etapa. Desconocido durante el primer tiempo River Plate, que parecía que, como necesitaba el resultado, iba a salir a comerse al equipo cordobés, pero no fue así. Lo que estuvo difícil, lo que estuvo complicado también fue el panorama del otro equipo cordobés, de Talleres, en la cancha de Independiente. Le tocaba enfrentarse al Rojo en el Libertadores de América por la clasificación. Ambos clubes necesitaban el triunfo y una serie de resultados para lograr meterse en los cuartos de final de la Copa. Pero no fue así. Se llevaron un empate y bastante criticado fue el rendimiento del arbitraje, en especial por el jugador de Talleres, que después de todo esto, Girotti decidió declarar de forma quizás poco afortunada y con la calentura del momento. Porque no quisieron acostar y no acostaron. Pará, tranquilo. Esperá, escuchá, explícame, ¿por qué? ¿Por qué? Boludo, nos quisieron sacar y nos sacaron. Todas las boludeces que se vienen hablando, ahí nos sacaron. ¿Por el tercero? Una ilusión. No, el tercero es una línea muy delgada, pero el primer tiempo nos echan un jugador que en un penal que ni ellos reclaman ni ellos se dan cuenta, al lateral por izquierda lo tienen que echar. Y bueno, nos quisieron tumbar, nos quieren tumbar hace varios meses y hoy lo lograron, nos sacaron. La verdad que nos robaron la ilusión en este fútbol que está tan manchado con tantas cosas que se dicen. Tobijino sabe hablar en la semana. ¿Quién es Tobijino? Sale a hablar que nosotros, que Verón, que fútbol argentino. No sé, parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja. Entonces, como somos un club ordenado, como les da bronca que estamos bien, así nos sacan. Girotti, que fue una de las figuras dentro de la cancha y después no tuvo ningún tipo de resquemor. Esta fue una de las jugadas más polémicas. Aquí es donde se sanciona el penal que le dan a Independiente y bueno, se da esto de los errores arbitrales, que hay que decirlo, el árbitro tuvo polémicas para los dos lados, pero lo cierto es que se equivocó más a favor de Independiente que a favor de Talleres. Muchas faltas que no le cobró al elenco dirigido por Carlos Tevez, que finalmente seguirá al mando del club de Avellaneda. Y al final del partido se le fueron al humo todos los muchachos del elenco cordobés y por eso las declaraciones de quien en la semana había tenido ciertas discusiones a través de redes sociales con la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, en especial con Pablo Tobillino, para quien tuvo ciertas palabras.
Martes gris sobre la ciudad de Buenos Aires. Le cuesta mejorar al tiempo porque el sistema de baja presión todavía continúa sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires y eso nos deja condiciones de mucha humedad. Un martes pegajoso con vientos leves del oeste, estuvo lloviznando hasta la hora anterior. La temperatura máxima apenas 20 grados 4 décimas a las 2 de la tarde. Y claro, a partir de mañana las condiciones van a empezar a mejorar de norte a sur. Pero veamos en este mapa dónde siguió lloviendo, porque si bien en Capital Federal estuvo cubierto, como recién veíamos, la lluvia acumulada no fue tanta. Pero sin embargo, en gran parte de la región central y del norte de la Patagonia siguió lloviendo de forma fuerte, copiosa, y se acumuló mucha agua en el noreste de la Patagonia, lugares donde normalmente en mes de abril es bastante seco, entre Leu, también en Viedma, en el este de Río Negro, en la zona de Bahía Blanca, en toda esta región entre 50 y 120 milímetros. Y vean que prácticamente en todo el centro, sur y norte de la provincia de Buenos Aires, lluvias que se extendieron y que dieron valores pluviométricos de 50 a 150 milímetros. Realmente mucha, pero mucha agua. Y también lluvia fuerte sobre el norte del país. Todo este sistema de inestabilidad finalmente se está desplazando hacia el mar argentino y a partir de mañana se va a abrir una ventana de 4 días seguidos con mucho sol y muy poquitas nubes. Lamentablemente, a partir del domingo, nuevamente condiciones de inestabilidad. Y si hablamos de inestabilidad, ni les cuento, en la zona de Emiratos Árabes, en Dubái, una tormenta pero impresionante, magistral. Ya se habla de la peor en los últimos 25 años. Y ahí vemos los rayos que acompañaban a la intensa tormenta. El día se hizo de noche. Una cortina de agua impresionante. Cayeron en pocas horas 119 milímetros y eso representa más del doble de lo que debería llover a lo largo de todo el año. Claro, estamos hablando de una región desértica donde las precipitaciones a lo largo de 12 meses suelen rondar entre 50 y 60 milímetros. Y ahí vemos las consecuencias. Claro, el suelo es arenoso, no absorbe prácticamente nada del agua caída en poco tiempo y eso hace que se escurra rápidamente por las calles, calles inundadas, autos flotando, realmente una condición catastrófica porque no están acostumbrados a vivir una situación similar. Y vean las imágenes del aeropuerto, porque los aviones, más que aterrizar o desplazarse, deslizarse por las pistas, parecía que hacían aquaplaning, casi 20 centímetros, 30 centímetros de agua sobre todas las pistas de ese gran aeropuerto internacional. Realmente una situación alarmante. Todavía no hay información de si hay víctimas fatales, pero claro, el país vecino, en la zona de Omán, ya se confirmaron 18 fallecidos. Y ahí vemos la nube negra acompañada de ese color verdoso que normalmente caracteriza a las tormentas severas. Esta tormenta entonces vino con un combo, vino acompañada de fuerte actividad eléctrica, de fuerte lluvia, fuertes ráfagas de viento y en algunas partes caída de granizo. Cuando volvamos de la pausa vamos a profundizar estos temas. ¿Qué va a pasar con tu jubilación? ¿Vas a cobrar de acuerdo con el decreto o el debate que se inició en diputados puede cambiar el panorama? ¿Cambia la estación, la temperatura? ¿Puedes comprar ropa nueva o no para afrontar el invierno? ¿Cambiaremos los hábitos donde comprar los medicamentos? Muchas preguntas, las respuestas a la vuelta del corte, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. La crisis económica se siente en todos lados y la calle Avellaneda no es una excepción. De hecho, en los comercios de este muy reconocido polo textil del barrio de Flores también cayeron las ventas y se eliminaron por esto algunas restricciones para que ahora puedas comprar prendas por unidad. Los comerciantes están apelando a distintas estrategias para poder vender y los clientes obviamente buscan rebajas incluso en los precios que ya son oferta. Estos carteles con ofertas son los que abundan en la calle Avellaneda. La recesión económica hizo que cayeran las ventas y que los comerciantes busquen captar a los clientes como sea. Estamos liquidando un poquito, estamos trayendo también lo del año pasado, como para poder liquidar lo de invierno del año pasado que nos quedó, porque queda mercadería, la verdad es esa.
y cuesta un montón la venta, tratamos de poner carteles afuera, a veces traemos la gente que pasa por la vereda, o sea, estrategias de ventas a full todo el tiempo porque está jodida. La gente busca más precios, hay gente más caminando, buscando precio en este caso, y o sea, obviamente el cliente que entra, o sea, tratamos de ofrecerle lo mejor que tenemos, en precio, relación precio y calidad. Habitualmente, años atrás, cuando uno venía a Avellaneda, decía, bueno, vamos si es para comprar por mayor, no había posibilidad de comprar por menor y esto ha cambiado hace un tiempo, no sé cómo es acá. Claro, tal cual. Muchas veces se especializó más que nada en lo que es mayorista. Entonces venía el mayorista, compraba y después revendía. Ahora últimamente lo que se hacen es, un grupo de chicos vienen a los locales y se compran 3, 4 prendas cada uno y obviamente les quedaría a cada uno más barato. No, se da una prenda, como sea, o sea, una prenda por mayor, como sea, pero hay que vender. No tenemos esa cosa de antes de decir, bueno, no, si no sos mayorista, si no tenés un queen, no te vendemos, no, para nada. En tiempos de crisis económica, cada vez son más las familias que se vuelcan a la calle Avellaneda en busca de ofertas. Muchos aseguran que pueden ahorrar en sus compras hasta un 50%. Nunca vengo, pero bueno, vine hoy porque hacía falta. La verdad que en los barrios no se puede comprar. No se puede comprar. ¿Dónde vivís? Yo vivo en San Justo. La Matanza. La Matanza, exacto. ¿Qué te encontraste allá y qué te encontraste acá? Y acá por ahí encontrás precios un poquito más accesibles que allá. Allá está muy caro, no puedes comprar. De acá tengo que tener 20.000, 28.000. ¿Cuánto estarías gastando en San Justo? Y yo pienso que casi 80.000. Tenemos gente que nos dicen que es imposible comprarse un buzo. O sea, vos acá te estás llevando 3 prendas. En un shopping cualquiera vas a comprarte una prenda y hasta incluso te sale más caro que estas 3 prendas juntas. ¿Y las personas cada vez vienen más con crédito? ¿Es algo que se estila en estos momentos? Más con crédito, sí. Compran más con crédito y bueno, ya ellos dicen que le van ganando un poco más. Le ganan la inflación, esa. Le ganan la inflación, tal cual, sí. En este contexto queda en evidencia que en este polo textil también se siente la crisis y que los clientes piensan 2 veces el gasto antes de comprar. Nos preguntamos si estaremos a punto de cambiar los hábitos para comprar medicamentos. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través del ANMAT, está haciendo un seguimiento a 22 medicamentos para tratar de desregular los espacios de venta. ¿Esto se puede hacer? ¿Trae consecuencias? ¿Qué medicamentos serían? Bueno, ¿y cuáles serían los lugares de venta? Se ha generado un debate muy importante, especialmente en la industria farmacéutica. Por eso, esta noche voy a saludar a un farmacéutico, el señor Sergio Palotto. Es farmacéutico cuya matrícula es 13.550, es gerente de calidad del grupo farmacéutico Le Petit y está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Se puede avanzar en este tipo de desregulación? Hola, buenas noches, Silvina. Mira, la desregularización que quiere el gobierno es complicada en varios aspectos. El tema de vender medicamentos en kioscos, estaciones de servicio y supermercados, creo que se propuso con el objetivo de bajar los costos y en realidad lo que menos va a ayudar es en ese tema, ¿no? Porque la farmacia tiene que cumplir los precios que están en el manual farmacéutico y son controladas. Y un kiosco, ¿cómo controlás la venta de cada medicamento en un kiosco? No solo eso también, sino que se puede poner en riesgo el almacenamiento, ¿no? Cuando uno elabora medicamentos, se cuidan mucho todas las condiciones de temperatura, de humedad. La farmacia tiene una habilitación por parte del Ministerio de Salud en donde asegura cumplir las condiciones de almacenamiento y en una estación de servicio, en un kiosco, no puedes exigir ninguna condición de temperatura y de humedad. Bueno, nosotros imaginamos la posibilidad de que sean medicamentos que están mucho más al alcance de la mano, ¿no? Cuestiones bastante más cotidianas. No se nos ocurre pensar en un medicamento que necesita sí o sí de la mirada muy atenta de un farmacéutico, de medicamentos que tengan que ver con una situación ligada, por ejemplo, al consumo de ansiolíticos. No imaginamos esto. ¿O ustedes tienen data en contrario?
No. Lo que propone el gobierno son medicamentos de venta libre, pero aún así los medicamentos de venta libre tienen que ser conservados en condiciones de temperatura en las cuales fueron diseñados y la estabilidad está testeada. Los medicamentos la mayoría tiene que cumplir una condición de almacenamiento de 15-25 grados. No nos olvidemos que en los años 90, cuando Cavallo también permitió esto, los medicamentos se vendían sueltos, o sea, el kiosquero vendía los blisters sueltos, y esto favorece mucho la venta de medicamentos falsificados. ¿Cómo vos podés controlar que sean medicamentos originales, los legales, si la venta no está supervisada por un farmacéutico? Ese sí es un punto muy preocupante. ¿Y cómo sabemos que los que se venden en las farmacias son legales? Para saber cuál es el control que se establece dentro del mercado, ¿verdad? Para los dos polos, farmacias y eventualmente kioscos o estaciones de servicio. Claro. La farmacia es un ente habilitado por el Ministerio de Salud y tiene inspecciones de rutina en donde controlan que no haya ningún negocio ilegal dentro de la farmacia. Tienen muchas inspecciones en donde se verifica todo esto. En un kiosco vos no tenés ningún control de nada, ni del almacenamiento, ni de la forma en que lo venden, ni si son medicamentos originales, si son falsificados. O sea, da lugar muy fácilmente a la venta de medicamentos falsificados. Sergio, hagamos un punto acá, porque también con nuestro equipo salimos a la calle a ver qué pasaba, por ejemplo, entre los kiosqueros y esta posibilidad de vender o no medicamentos de venta libre. Vamos a compartir este testimonio. Vendemos medicamentos acá en el kiosco. Por lo general lo que vendemos siempre son pastillas individuales, o vendemos los fines de semana las sales efervescentes esas para aliviar el fin de semana las comidas, pero no vendemos las tabletas, ¿no? Que es lo que se vende en las farmacias, y esa es la diferencia. Por eso un poco la gente viene al kiosco, porque le vendemos una pastilla y no una tableta, y también muchas veces porque el kiosco está abierto hasta las 10, hasta las 12 de la noche. Las farmacias por lo general de barrio a las 8 ya están cerradas, y es como que cumplimos y suplimos un horario que la gente a través de la farmacia no puede asistir. Yo le digo siempre a los farmacéuticos que nosotros le cambiamos y no vender más medicamentos si ellos se comprometen a no vender más golosinas en las farmacias. La realidad es que no en las farmacias de barrio históricas, pero sí en las nuevas cadenas de farmacia, vos entrás y son mini kioscos, ¿no? Y venden un montón de productos que no tienen que ver con una farmacia. Yo creo que esas cadenas deben vender un 20, un 30% de su facturación de medicamentos. El resto son todas cosas que nada tienen que ver con la farmacia. Dejamos de vender los medicamentos y en las farmacias ya dejan de tener una estructura parecida a la de un kiosco. ¿Cierra esto o no para los farmacéuticos? Y creo que no se puede comparar, ¿no? Yo entiendo lo que dice el kiosquero, pero la venta de medicamentos no es lo mismo que vender una golosina. Aunque sean de venta libre. Aunque sean de venta libre, porque el paciente va a la farmacia y busca el asesoramiento del farmacéutico. Vos vas a un kiosco y le decís, bueno, a ver, tengo dolor de estómago, y el kiosquero te da un antiespasmódico. Un antiespasmódico no es tan sencillo como todo el mundo cree. Mucha gente que no puede tomar antiespasmódicos porque está contraindicado. Entonces, y el farmacéutico tiene la capacidad para decir, este medicamento que tiene esta droga es para el dolor de estómago o es para la migraña. O sea, los 22 medicamentos que ellos quieren vender no solamente abarca polvos efervescentes, abarca un montón de formas, de fórmulas farmacéuticas. Sí. Entonces, es delicado porque por algo en la farmacia se exige un farmacéutico presente mientras esté funcionando, ¿no? Porque la gente va y busca el asesoramiento de esos medicamentos de venta libre. Sobre todo en los procesos mucho más complejos. Pero no quiero pasar por alto algo que vimos en el testimonio del kiosquero y que refleja un estado de situación. En los kioscos vendemos una pastilla, de lo que sea, pero un comprimido, 2. Y ese es un tema muy complejo también, ¿no? Claro, porque ellos lo separan, lo cortan con una tijera. Que no hay plata del otro lado para comprar. Ahora, mira, vos tenés la opción de ir a la farmacia y pedir medicamentos que no son de primera línea, sino que son medicamentos con un bajo costo, y son todos autorizados por la ANMAT
y vos podés conseguir medicamentos analgésicos a un muy buen valor. O sea, el kiosquero te va a cobrar lo que a él le parece, no va a respetar ningún precio. Es verdad que si vos compras un comprimido, no te va a garantizar, no te va a cobrar, no te va a salir lo mismo que un blister completo. Pero ¿qué sabes qué es lo que te está vendiendo? ¿Viste? O sea, es complicado, el kiosquero se puede equivocar y cortarte un comprimido de otro blister. Sergio, buenas noches, ¿qué tal? Te saluda Leandro Dario. Hola, Leandro. ¿Qué tal? Vimos en las últimas semanas una polémica entre el gobierno y las prepagas, que también es del sector de salud, justamente por los aumentos que hubo desde enero, aumentos superiores al 160%. Te quería preguntar qué pasó con el precio de los medicamentos en lo que va del año, teniendo en cuenta que los laboratorios muchas veces fijan precios y que el gobierno está acusando a un sector, las prepagas, de declararle la guerra a la clase media. ¿Qué está pasando con los precios de los medicamentos? Y bueno, el precio de los medicamentos también está desregulado y bueno, y ahí entra la competencia entre los diferentes laboratorios para aumentar la venta. Hoy en día lo que se está buscando es que la receta tenga el nombre de la droga y no la marca comercial, para que vos puedas decidir qué medicamento llevar. Entonces vos le preguntas al farmacéutico, bueno, o le decís que te informe el listado de las distintas marcas y bueno, vos elegís el más económico. Es mentira que el medicamento más económico es menos eficiente. Es mentira porque todos esos medicamentos están todos aprobados por la ANMAT. Y la gente piensa que si es de marca conocida es mejor. Todos esos medicamentos tienen una aprobación de la ANMAT y se elaboran en laboratorios. Entonces vos podés elegir y llevar una marca quizás no líder, que estás pagando por ahí, bueno, el costo publicitario, ¿no? Ahora, es verdad que los medicamentos han subido su valor de una forma importante. ¿Por encima de la inflación? Y depende del laboratorio. Está desregulado y cada laboratorio tiene su estrategia comercial. Por eso vos tenés que ir a la farmacia y poder elegir qué marca querés llevar. O sea, la idea justamente, algo bueno que tiene el decreto, porque no todo es malo, es que da lugar a que la receta tenga el nombre genérico y no el nombre comercial. Entonces eso te va a permitir que vos elijas. Y bueno, y hay muchísima diferencia entre las distintas marcas comerciales. Quizás puedes estar pagando el doble el mismo producto, todos autorizados por la ANMAT. Bien. Sergio, quería preguntarte en esta línea si has notado en este primer trimestre del año una variación en el volumen de los medicamentos vendidos. ¿Se vende igual que en diciembre del 2023 o hubo una caída en las ventas? Mira, hubo una caída que va cercana al 30% en las ventas. Sí, los laboratorios obviamente que lo notan. Y bueno, la producción, creo que en todas las industrias cayeron las ventas, pero en medicamentos hubo una caída importante, cosa que preocupa porque cuando caen los medicamentos de venta libre es una cosa, pero cuando cae la venta de medicamentos bajo receta, que son para el tratamiento de enfermedades crónicas, uno se pregunta, ¿y qué está tomando la gente? ¿No? Entonces, claro. Muchas personas toman día por medio la medicación. Bueno, algunos dejan de tomar o toman una semana sí, una semana no. Eso es lo que preocupa, la interrupción de los tratamientos. Ajá. Sí, Silvina, decime. ¿Y esto ocurre también en los jubilados? ¿Notas que esta franja que se acerca a la farmacia tiene que proceder de la misma manera? Mira, los jubilados que tienen la buena costumbre de tener su médico de cabecera por PAMI tienen la medicación crónica en forma gratuita. Entonces, bueno, los jubilados todavía, por suerte, tienen esa opción de que si están anotados en PAMI y con un médico de cabecera pueden conseguir la medicación más importante en forma gratuita. Entonces, digamos que eso hay que conservarlo porque es lo que está ayudando a los jubilados. Los que no están jubilados, y bueno, el tema es complicado, sí. El tema es muy complicado porque si no tienen forma de tener acceso a la medicación, pueden contar con algunas muestras médicas que le den en el hospital, pero eso no. Pero bueno, ese problema existió siempre. O sea, los jubilados que están inscriptos en PAMI tienen una gran ventaja.
Bien, te agradecemos mucho. Sergio Paloto es farmacéutico, matrícula 13.550, es gerente de calidad del grupo farmacéutico Le Petit y con él hemos repasado cuestiones que tienen que ver con la desregulación del mercado de los medicamentos, pero también las cuestiones que ocurren cuando una persona se acerca a una farmacia o algún otro punto de venta e intenta comprar su medicación y garantizar salud. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, gracias Silvina. Buenas noches. Buenas noches, Leandro. Y recién hablábamos del sector de los jubilados. Hoy en el Congreso empezó un debate muy interesante para ver si es posible o no tener una ley para actualizar jubilaciones. Eso marcha por un lado, pero el gobierno también avanzó definiendo el aumento de la jubilación a través de la inflación finalmente. Así es, el DNU del gobierno, que sacó el gobierno, que firmó Javier Milei, estipula la nueva fórmula de movilidad que va corriendo de acuerdo al índice de precios al consumidor, a la inflación de 2 meses para atrás. Por lo tanto, ya sabemos cuál va a ser el aumento de mayo para los jubilados. Va a ser del 11%, porque 2 meses antes, en marzo, la inflación fue del 11%. De esta forma, la jubilación mínima quedaría en 190.141 pesos con 60 centavos. Esta es la jubilación mínima bruta. Neta sería un poco menor, sería alrededor de 180.000 pesos. Obviamente, como es una jubilación bajísima, que ni siquiera cubre 1/3 de una canasta básica, el gobierno estaría evaluando nuevamente la posibilidad de otorgar otro bono, como hizo en abril, como hizo en marzo. No se sabe todavía de cuánto será ese bono, porque el gobierno no firmó el decreto. La última vez fue de 70.000 pesos y fue solo para las jubilaciones más bajas, la jubilación mínima. En este caso se cree que lo haría de la misma forma, como para suplementar un ingreso jubilatorio que la verdad que es muy bajo. 190.000 pesos hoy no alcanza ni siquiera para pagar un alquiler. De hecho, muchos de los abuelos de los jubilados o tienen su vivienda propia o reciben ayuda de la familia para poder tener una vivienda. Hoy también, Leandro, hubo otro dato que tiene que ver con una nueva suba, en este caso con valores del registro del automotor. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, hoy se conoció con un decreto firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que aumentaban los aranceles. Que vos haces los trámites en el registro del automotor, por ejemplo, cuando querés hacer un patentamiento, vender o comprar un usado, sacar una cédula azul, una cédula verde, aumentaban un 300% esos trámites y también aumentaban lo que ganan los que están a cargo de los registros automotores. Bueno, ¿qué pasó? Hubo una indignación, hubo una denuncia en redes sociales, en medios de comunicación, diciendo cómo un gobierno liberal que dijo que iba a bajar los impuestos sube los costos de patentamiento de vehículos. Y tras esa oleada de críticas, hace minutos nomás, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, acaba de dar marcha atrás con la medida. Anunció en redes sociales que luego de reevaluar la situación, hemos decidido dejar sin efecto 2 resoluciones que se conocieron hoy. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores. La verdad que hay que recordar que los registros automotores están gestionados por algunas personas vinculadas a la política. Muchos de ellos son políticos o pasaron por la función pública. Es como una tarea que el Estado en su momento delegó en privados y bueno, pero el Estado es el que regula el precio de esos trámites y cuánto gana cada registro automotor. Entonces, esta medida de Cunio Libarona, que ahora da marcha atrás, se da luego de justamente fuertes críticas por haber tomado esa decisión. Se incendió uno de los edificios más antiguos en Copenhague, en Dinamarca. Se trata de una estructura que estuvo construida entre 1619 y 1623, que sufrió daños graves estructurales, excepto por las obras de arte que pudieron ser rescatadas. El daño fue de tal magnitud que la histórica aguja de la torre se derrumbó, pero por suerte no hubo que lamentar heridos. Hasta el momento no se pudo determinar la causa que inició el fuego. Las fuerzas israelíes atacaron por aire el sur del Líbano, resultando muerto en esa acción el comandante del Hezbollah, Ismail Yusuf Bas. El hecho que suma tensión al conflicto ocurrió cuando uno de los drones impactó en el auto que manejaba el militar junto a otras 2 personas que resultaron heridas.
Bueno, hoy nos encontramos con una información que tiene que ver una vez más con un hackeo a un centro en el cual se encuentran datos comunes, datos de todos nosotros. En este caso son los datos de tu licencia de conductor o de conductora. ¿Cómo puede suceder esto? Y una vez que los detectás, ¿frenás la posibilidad de que alguien siga cometiendo algún delito o no? Se lo vamos a preguntar esta noche a Julio López. Julio es especialista en el análisis y el seguimiento de los delitos informáticos. Es casi un SOS Julio López esta noche. ¿Cómo estás? Gracias por estar en este Noticias a las 20:30. ¿Por qué se repiten estos hechos de hackeo? Bien, a ver, esto ocurre básicamente porque, nada, en este caso a mí me parece que es una cosa un poco interna. Básicamente porque tiene una clara connotación en el texto que es un poco político con respecto al gobierno anterior y al actual y la falta de una política de ciberseguridad, porque la persona dice también que esto que hace lo hace para demostrar lo fácil que es y lo vulnerable que no quiere que vuelva a pasar, pero por otro lado le pone un precio bajo para que se disperse más. Es raro, es como decir voy a pegar los jubilados para demostrar que son vulnerables y a su vez voy a cobrar por eso. ¿Y cómo se dieron cuenta, Julio, de que finalmente se había hackeado? ¿Por la advertencia que hizo el mismo hacker o porque hubo sonó alguna alarma, digamos? No. Acá ¿Nada? es porque el tipo lo puso en un foro a la venta y cuando lo puso a la venta, bueno, lo vieron todos, ¿sí? Y hay una empresa que lo advirtió y lo salió a decir, porque obviamente las empresas quieren mostrar esto para hacerse notar, pero la realidad es que 5.7 millones de licencias están puestas en este momento en Internet. Después todo el resto es color. Cuando uno pregunta si esto es una cuestión de vulnerabilidad del Estado o no, yo en este caso muy puntual lo vinculo, y no es datos, sino que es inferencia, lo vinculo puntualmente a alguna acción interna por los movimientos que hay en estos momentos. Ahora, que vos te vuelques por esta posibilidad de una interna de carácter político que rebota en la seguridad del Estado, me imagino en líneas generales, pero en particular de cada uno de nosotros como individuos, es un tema muy delicado. ¿Tenés algún indicio más para sostener esta hipótesis? Sí, porque en la práctica, cuando vos pones algo en venta, sean manzanas o lo que fuera, lo importante es el precio y la procedencia, ¿no? El tipo de calidad. Es muy diferente poner un kilo de manzanas y poner estas manzanas son de origen nacional en las huertas comunitarias para frenar la entrada de manzanas externas por el alto déficit, cualquier cosa, y después un precio. Y en el medio poner que vos no querés que se produzca manzana, que no entre manzana al exterior. O sea, el mensaje cuando lo ves es un mensaje que tiene más que decir de manera política e interna que de lo que es el precio, y el claro rehén de todo este mensaje son 5 millones de licencias de conducir. Julio. Esto se desprende del texto que puso, sí. Julio, buenas noches. Leandro Dario te saluda. Las licencias de conducir, estos 5.700.000, tienen fotografías de las personas, de los conductores. ¿Cuántos peligros hay de que otros estafadores o este mismo hacker utilicen esas fotografías para pedir créditos en bancos, en fintech, a nombre de la persona de la licencia? No. A no ser un crédito en algún lugar muy puntual, pero no creo que pase porque casi todas las fintech tienen el mecanismo de biometría. ¿Sí? Biometría significa el poner la cara, el rostro, ¿no? Para poder autorizar un crédito. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces no creo que pase una cosa así, de sacar un crédito, pero sí otro tipo de estafas, invocando una licencia falsa o una cosa así. Yo creo que eso puede pasar. ¿Qué otro tipo de estafas crees más factibles de acuerdo a la información revelada? Más que nada la que tienen que ver con respecto a, suponete, sacar algo a nombre de otro. Por ejemplo, tienen tu cara, tienen tu dato, generar un DNI falso y con eso
poner algún servicio que se consuma en otro domicilio o sacar un teléfono a nombre de otra persona. O sea, ese tipo de estafa. No quiero realmente ahondar demasiado en eso porque es como que le estamos dando ideas a la gente, pero tiene que ver más que nada por impersonar el tema del crédito, ¿no? Porque casi todos los bancos tienen en este momento mecanismos de biometría y la fintech también para autorizar, o sea, que la cámara te mira la cara y consulta con el RENAPER si es tu cara o no. Y eso frena un poco esto, porque esto es una foto, no es una cara. El problema es la masividad de los datos, la cantidad de datos que se filtraron, 5 millones. Ese es el problema. 5.700.000 es una barbaridad y si bien, por supuesto, no vamos a dar ideas, lo que puede llegar al alcance que puede tener es impresionante. Ahora, sabiendo que se ha robado esto, ¿las empresas tienen algún mecanismo como para decir, esperen, sabemos que ha pasado esto, tenemos que tomar algún recaudo en particular? ¿O si caíste dentro de este delito, no se frena la pelota? No hay nada para hacer ni te va a atropellar un colectivo mañana por esto. Eso no va a pasar. Esto es algo que después lo vamos a ver venir en un año. Pero después es tarde. Claro, pero en un año vamos a decir, ¿viste? Esto es por esos datos que se filtraron en tal fecha. De ahí salieron los datos. No va a pasar en un año. Pero nosotros no podemos cambiar ni la cara ni podemos cambiar el domicilio. Todos los datos que están son datos expuestos que son irreversibles, digamos. Ahora, nos sentimos absolutamente vulnerables. ¿Qué hay de nosotros, ciudadanos, que de pronto podemos caer en este tipo de delitos? Y mira, con respecto a nosotros caer en el tipo de delitos son las estafas que nos pueden hacer y eso, nada. Para prevenirnos, digo, no hay nada, no hay manera. Si te tocó esto, te tocó. No, porque esto es información que le confiamos al Estado y el Estado no la cuida como debe. ¿Sí? Entonces nosotros, digamos, estamos en una relación de consumo, por decirlo de algún lado, con el Estado y somos consumidores y ellos son los que tienen que velar por nosotros. Nosotros ahí no tenemos nada que prevenir para que esa pérdida de información no pase. Lo que vamos a tener que estar es un poco más atentos de todos los años sacarnos un veraz, que es gratuito cuando se trata de tu persona, y ver si no hay algo pasando, ¿no? Si no sacaron un crédito, si no hay alguien que dice que nos está demandando por un pago no cumplido. Quizás ese tipo de mecanismo vamos a tener que instrumentar para prevenir un daño mayor. ¿Se puede rastrear algún comprador de este dato robado, estos datos hackeados? ¿O tampoco eso? Lo hacen con criptomoneda y es un problema. Claro. Bueno, ese es un problema de todos. Julio López, viste que era un SOS finalmente. Te agradezco. Era un SOS. Totalmente. Bueno, y eso que no entramos en el campo de inteligencia artificial, ¿qué otras cosas pueden suceder? Insisto, es una noche en la que después de lo que pasó no queremos dar ideas, pero te agradecemos mucho esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Gracias, chao. Buenas noches. Y nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ya en el último tramo de este Noticias a las 20:30 porque hay más información. Quédate. Bueno, parece que nos tenemos que preparar para un super fin de semana con definiciones que suman hasta el superclásico. Contanos, Juancho, ¿cómo es esto? Quedaron establecidos los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino y habrá superclásico entre River y Boca porque quedaron de un lado River primero del grupo 1 y del grupo 2 quedó cuarto Boca Juniors. Por eso mismo el emparejamiento nos da un superclásico para tener en cuenta como primero, como apertura de llaves entre ambos clubes. Después Estudiantes de La Plata se enfrentará a Barraca Central y de ahí saldrá la primera semifinal. Veremos cuál de estos clubes avanzará lógicamente a la final por el lado izquierdo de la llave. Del otro lado del cuadro tenemos a Vélez Sarsfield ante Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza y Defensa y Justicia que jugará contra Argentinos Juniors. Esos son los 8 clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
Bueno, y les cuento que se registraron intensas nevadas en la zona de la cordillera de la provincia de San Juan, en el paso internacional Aguas Negras. También sobre Catamarca, sobre La Rioja, la primera nevada de esta temporada, podemos decir, porque todavía el invierno no comenzó, pero se acumuló bastante cantidad de nieve durante el fin de semana, también durante la tarde de ayer, y recién comenzó a mejorar a partir de la mañana de hoy. Ahí lo que vemos son imágenes de la cordillera de la provincia de San Juan. Pero les quiero mostrar cómo se ve la nieve, la cantidad de nieve acumulada desde la imagen satelital en el canal visible de esta tarde. Y era significativo porque con el canal visible se ve todo lo que es de color blanco, tanto la nubosidad como la nieve acumulada en superficie. Como el cielo se encontraba despejado, sin presencia de nubosidad, vemos sobre la cordillera de los Andes toda la cantidad de nieve acumulada que se extiende desde el norte de Mendoza, toda la cordillera de San Juan, que era la que recién les mostraba por ruta, también la cordillera de La Rioja, de Catamarca, y llegó a nevar también sobre la zona de Cachi, en la cordillera de la provincia de Salta. Realmente un evento destacado, significativo, sobre todo porque recién comenzó abril. Y venimos para la ciudad de Buenos Aires, Silvina, porque el cielo se encuentra todavía nublado, la temperatura está cerca de los 16 grados en Capital Federal, el viento está soplando leve del oeste y tenemos la presión baja todavía, de 1010,6 hectopascales. La humedad alta, todavía alguna lloviznita de forma aislada en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Y para mañana? Mañana, fresco. Tenemos que sacar una campera porque 13 grados la temperatura mínima. Mañana se va a sentir una mañana otoñal, sobre todo porque el viento moderado va a estar soplando del sector oeste. Mañana amanece a las 7:19. Cada vez más tarde. Nos cuesta cada vez más levantarnos. Es el otoño, Nacho, y, ¿viste? Sí. ¿Qué va a hacer? Y fíjate la temperatura máxima, 22, una tarde agradable, condiciones templadas, con cielo parcialmente nublado, viento moderado del este. Pero mira, mañana vamos a poder lavar la ropa porque la humedad a la tarde 31% y a la noche 40%. Se va a notar la entrada de aire mucho más seco con 18 grados aproximadamente a las 9 de la noche. Así que mañana sí, aparece el sol. Febo asoma. Perfecto, vamos a seguir ahora con la marcha seguramente. Ya sé que te estás preparando para un próximo veranito, así que advierto la sonrisa. Jueves, viernes. Gracias, Nacho. Nosotros hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvamos a encontrarnos para hacer estas noticias a las 20:30. Pero ahora a descansar. Chao.